Buenas tardes amigos, como saben generalmente publicamos videos los lunes, pero este reporte de ganancias se merece un video lo más pronto posible dado las caídas registradas por la empresa luego de su reporte de ganancias. Sé que varios de los que me siguen llevan las acciones o están interesados en saber si se puede aprovechar la caída. Es por esto que en el día de hoy vamos a revisar las cuentas de Intel. La acción cayó con fuerza luego del reporte por algunas noticias que sorprendieron a los analistas. Como siempre, vamos a revisar su reporte de ganancias, su gráfico y guía para el siguiente trimestre. No olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una de las empresas con mayor historial en la fabricación de semiconductores, Intel. La empresa no pudo cumplir con las estimaciones de los analistas, tanto de ventas como de beneficios, presentando ingresos de 12.800 millones, un 1% menos que el año anterior. Su CEO indicó que su desempeño financiero del segundo trimestre fue decepcionante, aun cuando alcanzaron hitos claves en tecnologías de procesos y productos, mencionando que las tendencias del segundo trimestre fueron más desafiantes de lo que esperaban. Las pérdidas por acción GAP fueron de 39 centavos por acción. Su CFO detalló que los resultados del segundo trimestre se vieron afectados por los obstáculos al margen bruto, derivados de la aceleración de la producción de sus productos de PC con IA, gastos más altos de lo habitual relacionados con negocios no esenciales y el impacto de la capacidad no utilizada. Con un trimestre tan malo de cara a los beneficios, se tienen que tomar medidas drásticas, y estas fueron las que anunció Intel y que debes considerar dentro de tu análisis. Primero, la gerencia anunció la suspensión del pago de los dividendos. Esto será efectivo a partir del cuarto trimestre. En lo personal, creo que fue lo que más impacto causó al mercado, dado que la empresa siempre había indicado que estaba comprometida con un dividendo saludable y competitivo. Recordemos que en febrero del 2023 ya se había producido el primer recorte del dividendo de casi un 65%. La compañía mencionó que el dividendo se debe retomar a medida que los flujos de caja mejoren a niveles sosteniblemente más altos. La otra medida que anunció fue una reducción de la plantilla de más del 15% para redimensionar y reorientar a la empresa. La mayor parte de estas reducciones se deben completar para finales del 2024. Adicionalmente, Intel también explicó un plan para la estrategia de transformación plurianual de la empresa, con la esperanza de reducir unos costos por un valor de 10.000 millones de dólares, basados en 4 pilares: la reducción del gasto operativo, la reducción del gasto de capital, reducción de costos de ventas y mantenimientos de las inversiones principales. Y finalmente pasemos con lo último que no les gustó a los analistas del reporte, y fue su guía de ingresos y beneficios para el próximo trimestre. Intel espera pérdidas de 3 centavos por acción, sobre ingresos de 12.500 a 13.500 millones, mientras el consenso de analistas esperaba ingresos de 14.350 millones. Pasemos con el análisis gráfico de Intel. En lo que va del año, las acciones llevan una caída del 55%. En el gráfico, Intel se encontraba en la parte baja de un canal bajista, el cual rompió con fuerza luego del reporte. Con estas recientes caídas, la empresa está en mínimos no vistos desde el 2013. Lo más probable es que luego el precio se estabilice cerca de los 21,98 a 25,93 y empiece a lateralizar. El MACD se encuentra bajista y el RSI en terreno de sobreventa. Según Morningstar, Intel tiene un fair value de unos $30 por acción. En otras métricas, Intel tiene un PER de 126,30, mayor a su media de 5 años dado las pérdidas registradas en su último reporte, y un forward PER de 27,71. Los ingresos y los beneficios de la compañía vienen cayendo. Intel desde el 2022 ha empezado a aumentar el número de acciones en circulación, lo que no son buenas noticias para los inversionistas. Actualmente los analistas le dan a Intel una calificación de mantener, con un precio objetivo de 34,33. Recordar que estas calificaciones irán bajando con el transcurso de los días dado el mal reporte de ganancias. Mi opinión sobre Intel: en lo personal siento que un equipo directivo que ya no tiene credibilidad lo pierde todo. ¿Y por qué te comento esto?
La empresa siempre dijo que mantendría su dividendo a toda costa, pero luego hace esto, suspenderlo de repente. Otro aspecto es que luego de tanto tiempo, su CEO salga diciéndole a los empleados en una carta que sus ingresos no han crecido como se esperaba y no se han beneficiado plenamente de tendencias poderosas como la inteligencia artificial. El primero que debería ceder su rol o salir de la empresa es él. Recordemos que los resultados empiezan desde los que lideran a la empresa. De cara a las acciones, lo primero que haría es esperar que se estabilice el precio, dado que puede seguir cayendo con mucha fuerza. Si te interesa entrar lo antes posible, debes operarla con unos buenos stock limits para reducir tus pérdidas. Si pensás entrar, la buscaría cerca de los 19,50 a 23,70, dado el alto riesgo que representa de más caídas. Como yo sé que también te gustan las acciones de Tesla, ¿qué crees? Tenemos un video súper reciente explicando todo sobre su último reporte de ganancias, en donde también hablamos acerca de los robotaxis. Te dejo el video en la parte de arriba.